Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Aunque parezca extraño, voy a hacer un paréntesis antes de comenzar. Quiero decir, los temas propuestos para hoy han cedido paso a un tema mundial de extremo peligro que acaba de originarse en ocasión del ataque con 59 misiles cruceros de Estados Unidos a las Fuerzas Armadas sirias en una de sus bases en la provincia de Homs. Ya lo había hecho Rusia desde el Mar Negro con proyectiles de largo alcance contra centros de reunión del extremismo del ISIS. Y entonces nosotros dijimos en La Respuesta que la situación era muy peligrosa en la región, que podría ser la antesala de la Tercera Guerra Mundial, porque dada la naturaleza de las armas, el alcance de los misiles, el poder destructivo de esas armas, cualquier incidente que surgiera entre fuerzas sirias y rusas de un lado y fuerzas norteamericanas que operaban más en Irak que en Siria, podría dar al traste con la paz mundial. Incluso cuando se suscitó el incidente del derribo de un avión de caza ruso por aviones turcos, dijimos y advertimos que estábamos expuestos a una catástrofe sin nombre, quizás terminal, quizás final, porque las dos potencias militares mayores estaban en la región, y aunque había cierta coordinación entre ellas para las operaciones, nadie podía evitar los incidentes, a veces accidentales, que pueden producir el desencuentro atroz de la guerra total. El presidente Trump evidentemente ha sido sometido a un asedio derrocante en su país. Le han estado asediando, le han estado persiguiendo, y evidentemente libra una batalla muy difícil contra la comunicación mundial. La prensa toda del mundo aborrece de Trump. Y uno de los aspectos delicados es la acusación que se le está formulando como de tener un tipo de inteligencia connivente con Rusia y Putin. Al ver este ataque ahora, derivado de un ataque a un centro de acopio de armas de destrucción masiva, que determinó la muerte de 89 sirios inocentes, derrame de gases letales, se tensan las relaciones entre Rusia y Estados Unidos casi a los niveles peores de la Guerra Fría. Hay reunión de emergencia en el Consejo de Seguridad. Putin responde y dice que está gravemente dañada la relación. Y todos se crispan, y en Estados Unidos los mismos que asedian a Trump, desde el Partido Demócrata, la señora Clinton a la cabeza, desde el Partido Republicano, el señor McCain a la cabeza, aprueban el lanzamiento de los misiles. Vaya usted a saber cuántos propósitos de política andan por ahí.
En definitiva, el mundo está expuesto a lo peor. Llegó a decir ese genio que fuera Winston Churchill, genio de la política, al referirse a Hitler y el nazismo cuando comenzaba a derramarse con el oprobio de su ocupación en Europa. Estamos viviendo tiempos de grandes acontecimientos para hombres pequeños. Desgraciadamente, las características y magnitudes de la conflictividad mundial que se está viendo llegar parece que está muy por encima del liderato general que tienen los pueblos. Quería hacer esas observaciones para venir a la región nuestra, insistir sobre Venezuela. Qué doloroso resulta ver cómo se derrisca una nación hermana hacia una tragedia. Ya supimos del fallo del Tribunal Supremo que dejaba sin efecto la Asamblea Nacional y la destituía. El apoyo en principio que le diera el presidente Maduro durante quizás 5 horas y después la revocación de ese fallo tratando de restablecer la normalidad institucional. Acusamos a un bando y a otro, debo de llamarle bando muy a mi pesar, de errores. Una asamblea que desde que llegó al poder a raíz de su victoria electoral llega a derrocar al gobierno y le acuerda plazo de 6 meses. Declaran fuera de lugar al presidente, abandono de cargo, falsa nacionalidad, un horror. Y la respuesta del Poder Judicial: ahora va a la Asamblea a destituir los jueces. Y los jueces que van a hacer exactamente lo mismo que estuvieron haciendo: dictar sentencia para contestar la resolución de la Asamblea, diciendo que todo cuanto esa Asamblea produzca es nulo. En fin, el limbo caótico de las instituciones colapsadas y la calle ardiendo. Manifestaciones gigantescas de un lado y de otro. ¿Qué espera Venezuela? ¿Qué es lo que espera Venezuela, por Dios? Cuánto pesar produce ver ese drama. Yo digo muchas veces que falta hacer los líderes reales. Recordaba extrañamente la conversación de Fidel Castro y Hugo Chávez la noche en que resultó apresado Hugo Chávez en un golpe de Estado. La expresión fue muy significativa: te prohíbo morir. Como diciéndole, firma cualquier cosa, haz cualquier cosa, pero no te llegues a inmolar, porque el proceso es más largo y tú tienes que sobrevivir. Ese Hugo Chávez, del por ahora, cuando su levantamiento fue contenido por él y le daba instrucciones a sus compañeros: por ahora, y vuelve a poder, y repite elecciones, y va a referéndum, y pierde elecciones, y pierde referéndum, y respeta el referéndum por medio punto, en el cambio de sistema, y vuelve a elecciones y gana. El liderato. Ahora, ¿qué es lo que está propuesto al calendario de la Constitución? Las elecciones en su plazo. La oposición ganó las elecciones congresionales,
puede ganar las elecciones presidenciales, sobre todo que las circunstancias ruinosas de la economía le van a favorecer. No obstante la queja y los gritos que ha tenido muy justificadamente el gobierno de Maduro, describiéndola como una gran conspiración. No, se van. Elecciones anticipadas. El referéndum que se debió de hacer en su fecha se dejó de hacer. El que indicaba la Constitución, se deja pasar el 50% del tiempo del presidente, ahora no es practicable. Bueno, hay una gran crisis. Practiquen un referéndum, que sería la expresión única de legitimidad que pudiera surgir. No. Fuego, muertos, heridos en la calle. Y vamos a ver lo que sale. En medio de esto yo me pregunto, ¿quién instigó el fallo del Tribunal Constitucional, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo? No fue Maduro. Maduro estaba gozoso con la relativa, no considerable victoria diplomática frente al Macro en UEA. Alguien con influencia importante en el seno del chavismo instigó esto. ¿Del estamento popular o del estamento militar? La abolición de la asamblea iba a colmar la ilegitimidad. Maduro se da cuenta, sobre todo cuando Luisa Ortega Díaz, su fiscal general, objeta el fallo. Se reúne con Luisa después de sus declaraciones. Uno pensó como si fueran a determinar de dónde vino esto, Luisa. Y este fallo, no lo necesitamos. Acabamos de ganar en OEA porque no pudieron llevarnos a la aplicación de la Carta Democrática Iberoamericana. Digo, esto tiene como un mensaje. Alguien quería colocar al gobierno en un trance de ilegitimidad pleno, absoluto, rotundo, repudiado por medio mundo. Se salió de eso. Venga el diálogo, venga la paz. Vamos a conversar. No. Los otros responden, vamos a destituir los jueces que hicieron eso. Dios mío. ¿Qué está pasando? Alguien considerablemente informado me comentó, no se ha dicho todo de Odebrecht en Venezuela. Se ha estado hablando de las campañas que se han sufragado, pero no se ha dicho nada del puerto, megapuerto que se iba a construir o se comenzó a construir en el oriente extremo de Venezuela, que era como un gran taller reparador para fabricar barcos de gran calado. Pero el gobierno de Maduro ordenó allanamientos y se han producido procedimientos contra gente que pudo participar en el soborno. Alguien me dijo, es posible que ahí esté el origen fino y profundo de esta zancadilla que se le puso a Maduro en medio de su éxito frente a OEA con el fallo. Alguien interno, pensando en algún tipo de protesta u opresión,
agrietante de la unidad de las Fuerzas Armadas. Dentro del propio seno del chavismo militar podía surgir, abolida la asamblea, una queja, un hasta aquí, un momento, así no. Y eso hubiese sido quizás el principio de un trastorno aún mayor, propiamente a la arrancada de una guerra civil, si no lograban deponer al presidente Maduro en forma pacífica por tratarse de quejas internas y de inconformidades intestinas dentro del chavismo. Odebrecht. A nosotros nos sigue azotando el tsunami. Ahora viene que Joao Santana va a declarar que el abogado Joao Santana renunció y de Mónica Moura, su esposa, su séptima esposa, dicho sea de paso. El marchante se ha casado 7 veces. Yo creí que solo los gatos tenían 7 vidas. Una especie de Rubirosa del marketing. Siniestro. Para nosotros, horrible su permanencia en el país. Y va a hablar, porque pactó. No quiso pactar con los fiscales y ahora va a pactar con el ámbito electoral. ¿Por qué lo hace? Porque Migliaccio da Silva, el que manejó los 780 millones de dólares, 780 millones de dólares de Odebrecht, declaró ante el Tribunal Superior Electoral. Fernando Migliaccio da Silva, ejecutivo de la empresa Odebrecht, encargado de administrar dinero de las operaciones estructuradas, las propinas o sobornos, confesó en un interrogatorio ante las autoridades de Brasil que la constructora sí pagó campaña electoral en la República Dominicana. El diario brasileño Estadão publicó los documentos del interrogatorio de Migliaccio da Silva, quien expresó, cito, yo sabía exactamente que estábamos pagando por las elecciones. Pagamos su trabajo en las elecciones. Muy bien hecho, por cierto, su trabajo. El de Joao. En las elecciones de El Salvador, Venezuela, Angola, Brasil, República Dominicana y Panamá. Bueno, se arma entonces que los abogados renuncian, que los 2 abogados que quedan mandan una nueva carta, que no revelan el contenido de los acuerdos, etc. Fíjense cómo esa anaconda, ese trastorno de escala mundial de Odebrecht. Cité lo de Venezuela, lo del puerto, los sobornos de funcionarios del chavismo, perseguidos bajo apercibimiento persecutorio del gobierno de Maduro. Dios santo. Y aquí, abocándonos a una catástrofe institucional, sobre todo, como lo he dicho varias veces, si trasciende un monto superior a los 35 millones de dólares que afirmaron ellos que habían dado en Venezuela solo para la campaña, no para los puertos, y aquí resulta más de 35 millones de dólares, nadie podría contener los efectos desastrosos de una situación de tal tipo.
sobre todo que el poder legislativo quedaría totalmente barrido por ilegitimidad. Porque por en medio de esa campaña electoral, como cuestión indispensable y previa, estuvo la modificación constitucional para hacer la reelección sin la necesidad de ir a un referéndum. A mí me duele, no me irrita, me duele ver tantos desatinos y a cuánto nos han expuesto los errores de estos hombres, innegablemente inducidos por un sátrapa como este Joao Santana, hacedor de presidentes, una fábrica de presidentes, que el que podía decir yo te puse y te mantengo ahí todo el tiempo, incluso se entiende, tengo la fuente de dónde pagar, a quien haya que pagar, de los poderes públicos, de la comunicación social, de la sociedad toda. Lo vamos a hacer. Todo era posible en el tiempo en que no se creyó, ni se pensó, ni se imaginó que podía sobrevenir el trastorno, el terremoto de Brasil, que tiene un epicentro, la persecución de Lula y de Dilma ya como posibles candidatos del Partido de los Trabajadores, como una manera de debilitar aún más los BRIC, la penetración de los capitales, los negocios, los acuerdos de China, India, Rusia, África del Sur y Brasil. El escándalo ha sido tan poderoso que hasta el propio Temer, el vicepresidente de Dilma, está supuesto a ser destituido ya, como una derivación de los mismos escándalos. Bien. Miren qué pesaroso ha sido hacer esta respuesta en esta primera parte. Yo digo que hay que encomendarse a la gracia del Señor para no desesperarse ni deprimirse y poder ver estas cosas con la serenidad de vida. En estos días leí en un diario a alguien que citaba a Antonio Gramsci, el gran pensador italiano que ya desaparecido, que decía, al pesimismo hay que aliviar al pesimismo de la inteligencia con el optimismo o el optimismo de la voluntad. Pero ¿hasta dónde puede llegar la voluntad? ¿Hasta dónde? La voluntad de servir, de ayudar, de orientar. Nosotros que estamos en trance de muerte, porque en medio de esto nos están aplastando silenciosamente, con un derrame terrible de población sobre la nuestra, sin la más mínima reacción de los que mandan. ¿Se dan ustedes cuenta de las dimensiones desgarradoras del trastorno? Bien, fui al velatorio de un gran amigo, Rafael Molina Morillo, un periodista impar, sereno, valeroso, consecuente, íntegro, una vida tremenda de servicios. Lo perdimos.
lo perdimos. Y me encontré con muchas jóvenes de la prensa cuando salía del velatorio. Y observé conmovido que todas estaban muy empeñadas y no podían reprimir cierta angustia al preguntarme: ¿qué piensa usted del patrullaje mixto que ha dispuesto el gobierno para favorecer la seguridad ciudadana, pública e individual? Me conmovió tanto que me dije: no puedo aplazar más el problema de la seguridad, tengo que comenzarlo a tratar. Les dije: miren, muchachas, el patrullaje en sí no va a resolver los problemas. Su mérito único, que no es sostenible porque no pueden permanecer todo el tiempo haciendo ese servicio, puede residir en que para la población ver las armas de la República en sus calles con el propósito de resistir al crimen incontenible puede ser una manera de estimularla a salir de su miedo, de su pavor, de pensar en un momento: el Estado parece que no está definitivamente vencido, parece que quiere hacer alguna resistencia y ahí están las armas de la República. Pero de ahí no pasa. El crimen lo sabe. Recula, se disimula, incluso entre nosotros llega a producir hechos simbólicos. Un restaurante en la misma manzana donde vive o en las inmediaciones de donde vive el jefe del Estado es asaltado, despojado todos los parroquianos de sus relojes y todo. Una cosa horrible, independientemente de cuánto robaran los autores. Hay un metamensaje del crimen. Este es el gobierno que está en esto, mírenlo ahí. Casi en las barbas del presidente de la República le estamos haciendo asaltos de este tipo. Ya nosotros habíamos comentado una vez, con mucho pesar, sería el año 14, la muerte de una joven oficial que servía de acompañante de seguridad de una de las hijas del presidente de la República. La habían matado al salir de su casa para ir a su trabajo, en un barrio donde se conocía cuál era su servicio. Y yo dije: mensaje intimidatorio, insolente. Porque el crimen hay que saberlo evaluar, no creer que son improvisaciones de chicos innovadores de modalidades de crimen. No, tienen dirección ya extranjera, esencialmente mexicana y colombiana. Saben socavar al Estado y a los gobiernos. Yo participé en algunas reuniones, creo que 3, de seguridad pública. Recuerdo que le presté al ministro Montalvo, primer ministro del gobierno, un libro
escrito por un grupo de académicos jóvenes argentinos, titulado Mano Justa, porque ya había oído los preparativos de seguridad pública y sabía de su insuficiencia. Y quería decirle al ministro, mire ministro, ni usted ni yo, que tengo 62 años, 60 años, bregando con la cuestión penal, sabemos de estas cosas. Estamos improvisando cosas. Léase eso para que usted vea el desastre de Argentina. Incluso el caldo de cultivo de una codificación garantista en extremo. Cerca de 500.000 individuos en rebeldía que no han vuelto jamás a los tribunales que les requieren. Un caos. Los mismos profesores argentinos que vinieron aquí a servir en la instancia de doña Elena Brineman y de la USAID para dotar a la República de un código que fuera moderno, porque este de Francia, aquí está comentado, en la edición de 2007, la 48 edición de Dallos, estaba ya rezagado, era antiguo, porque no podíamos actualizar el nuestro como lo hicimos hace un siglo, más de un siglo. Porque Francia es una sociedad atrasada, está ya en la obsolescencia, caduca, por Dios. Todas las ridiculeces imaginables, pseudoculturales, para evitar que la República contara con una legislación procesal penal adecuada, conforme a su cultura. ¿Ven? ¿Qué pasó? Que yo seguí viendo la insuficiencia nuestra. Y el 8 de enero del año 2015 le escribí esta carta a una persona que quiero que ustedes retengan su nombre. No lo olviden. Oscar Naranjo. Oscar Naranjo acaba de ser elegido por el Congreso de Colombia vicepresidente de Colombia en ocasión de la renuncia del vicepresidente Vargas Lleras, que va a correr por la presidencia de Colombia. ¿Quién es este hombre? Yo lo conocí en Bahamas, 1998, cuando yo era presidente del Consejo Nacional de Drogas. Joven, apenas un mayor de la policía colombiana. Andaba en la delegación que presidía el general Rosso José Serrano en una reunión de IDEC, de la DEA, en Bahamas. Me bastó oírle en una exposición que hizo. Y le dije al general Rosso José Serrano, ¿quién es este hombre? Dice, ese joven, esa es una promesa nuestra. Ese hombre está muy bien preparado, como usted dice. Confiamos mucho en su porvenir. Ese Oscar Naranjo llegó a ser jefe de policía en Colombia. Una vez salió, fue declarado el mejor policía del mundo. Salió a asesorar a la Policía Federal Mexicana, a la fundamental, a la esencial del Estado de México. Ahora va a la vicepresidencia de Colombia. ¿Qué me dijo ese hombre en aquella oportunidad cuando departí con él? Porque tuve interés en el joven mayor, oyéndole hablar. Me dijo, más o menos, sin que sean estas sus palabras, todo el trabajo que se intente hacer
en la interdicción de drogas y en los controles de la criminalidad que desde ese proceso se desprende, resultaría inútil si no tienen las bases como cuestión previa una inteligencia profunda, bien estructurada, con un personal seleccionado rigurosamente hasta lograr el grupo articulado élite que podría derramarse en el territorio a través de las delaciones eficaces de los barrios y del campo, las comunidades y todas aquellas formaciones cívicas que mantienen inquietud por las perturbaciones graves del crimen. Obrar entonces de consiguiente en forma puntual en la vigilancia y control de los minigrupos de adolescentes y jóvenes de la comunidad, que sabe ciertamente quiénes tienen tendencias torcidas para atracar, robar, matar, etc. Prevenir en forma estratégica las acciones posibles de esos grupos ya formados o en ciernes, y de no hacer y evitar prevenciones indiscriminadas, irritantes y deprimentes que afecten a áreas sanas de esas comunidades. Esto aumenta el crédito y la confianza social frente a la actividad policiva. Me habló entonces de cómo se estaban ellos dotando de equipos sofisticados, que cuando recibían visita extranjera de Europa, de Norteamérica, se quedaban asombrados de cómo ellos iban progresando en los controles para ir identificando los focos y hacer operativos puntuales, siempre asistido por una inteligencia previa de gran calidad. Entonces yo pienso ahora, nosotros tendríamos necesidad de hacer un proceso en ese sentido. Pero lo dije más, lo dije en el 8 de enero del 2015, no lo digo hoy. Le escribí una carta al general Oscar Naranjo, apreciado amigo. Tengo el encargo expreso del honorable señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, de darle curso a una sugerencia que le hiciera en mi condición de asesor del Poder Ejecutivo para programas de lucha contra el narcotráfico, relativa a la necesidad de elaborar un verdadero diagnóstico que permita establecer una hoja de ruta hacia las reformas necesarias, no solo de nuestra Policía Nacional, sino de algo que ha venido a resultar todavía más urgente y sensitivo, que me permito sintetizarlo del modo siguiente. A. Como es de su conocimiento, contamos con una Dirección Nacional de Control de Drogas desde el año de 1988, una especie de task force que ha tenido las responsabilidades centrales de la interdicción de drogas entre nosotros, que está constituida esencialmente por miembros, agentes y oficiales enviados por las distintas ramas de nuestras Fuerzas Armadas, aunque cuenta con un consejo de dirección multisectorial de entidades, personalidades y sectores. En el año 2008 se creó un dispositivo de la Policía Nacional bajo la denominación de Dirección Central Antinarcóticos, DICAN, en razón de que el aumento desmedido del consumo interno abrumó a la sociedad nuestra en todo el territorio, cuyos puntos de droga a nivel nacional pasaron a constituir un impresionante escándalo para el gobierno de entonces. C. Yo me opuse con tenacidad a la iniciativa, desempeñando las mismas funciones que hoy todavía desempeño, pensando en la numerosidad del cuerpo policial, 26,000 efectivos entonces, de difícil control disciplinario y sobre todo el riesgo de acercar a la agente policial a la droga y a su control, dado que ésta podría sobornarlo y en el peor de los casos reclutarlo para sus operaciones.
Desde luego, el peor percance sobrevino entonces, porque al crearse el dispositivo se establecieron operaciones en paralela, con todo lo que implica para el desencuentro de las instituciones, incluyendo las dificultades de acoplarse en niveles tales como Fuerza Aérea, Ejército y Armada. Como se advierte, apreciado amigo, se trata de un trastorno funcional que ahora ha explosionado con una experiencia muy desagradable de escándalo relacionada a un cargamento de 1.200 kilos de cocaína que mantiene bajo investigación propiamente al organismo policial indicado. Al tratar con el presidente de la República el tema, me permití reajustarle muchos de los aspectos que le había expuesto por escrito, sobre todo apoyándome en mis vivencias experienciales, dado el tiempo considerable que he estado en el área, 4 años en el Consejo Nacional de Drogas y 9 años de asesoría en el programa de lucha contra el narcotráfico. En suma, el señor presidente acogió con mucho interés mi recomendación consistente en contactarlo a usted como obra directa de él, que es quien, conforme a los artículos 19 y 20 de la Ley Orgánica 50 de la Ley 150-88, es el vértice puntual y directo tanto de la Dirección Nacional de Control de Drogas como del Consejo Nacional de Drogas, al tiempo que ostenta naturalmente el cargo de comandante supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Es decir, se trata de un esfuerzo diferente, de mayor énfasis, porque el trastorno no se podría solucionar a menos que no se le dé un tratamiento de conjunto, estratégico, de diseño abarcante. El presidente está vivamente interesado en que así sea y me autorizó a cursarle una invitación previa a usted a fin de conocerle en primer lugar y recibir cualquier propuesta de apoyo constructivo, recomendatorio de fondo que se pudiera concertar. En esas condiciones le envío esta primera comunicación recabando gentilmente de su parte una respuesta en cuanto a su disponibilidad para poder sumarse a este esfuerzo tan sensitivo que yo he creído necesario asumirlo en el nivel precedentemente descrito y evitar con ello la experiencia de que su asesoría sea recabada por niveles menores del mando, porque según mi experiencia eso lo que más sirve es a que se amplifiquen las indeseables prácticas de desencuentro. Si hemos de tener un diagnóstico completo y responsable, debe provenir de alguien que no solo tenga sus conocimientos y las condiciones personales que ha demostrado durante su valioso servicio a su patria, sino que además haya tenido experiencia en ambos campos, tanto en el plano internacional como el del consumo interno, con especial interés en el microtráfico, que ha venido a revelarse como un fenómeno de altísimo peligro por razones que usted conoce seguramente mucho mejor que yo. A esa carta respondieron los colombianos diciéndome que él había recibido con muchísimo agrado la invitación, que desde luego estaba impedido de fijar la fecha de inmediato, porque él estaba asesorando al gobierno de Colombia en las conversaciones en La Habana por la paz frente a las FARC. El hombre ahora acaba de ser elegido vicepresidente de Colombia por su Congreso. ¿Qué yo quiero decir con todo esto? Que los esfuerzos han sido serios, diferentes, que no son esfuerzos para producir aparatos. Aquí está, se va a mantener las fuerzas en la calle, las tropas mixtas. Por Dios, necesitamos crear un núcleo articulado, élite, con una selección previa rigurosa que permita crear
un centro profundo de inteligencia. ¿Cuáles serían dos de los menesteres fundamentales? Detectar en el barrio, en el campo, con la colaboración comunitaria, identificar, detectar, repito, quiénes de los jóvenes pueden estar más expuestos al desastre del crimen. Lo conocen, lo saben. Otra tarea, debemos tener más de 50.000 ciudadanos nuestros en rebeldía de los juicios penales, que han ido a los tribunales y han dejado de ir y el proceso se paraliza porque el nuevo código así lo establece, porque había que abandonar la contumacia que le imponía la pena mayor, aunque la dejaba sin efecto una vez fuera apresado o se presentara voluntariamente para juzgarle. Ahí, en esa captura de rebeldes, debe de haber un porcentaje altísimo de individuos que están matando y asaltando en la calle. Por eso nos encontramos con la desagradable noticia cada día que se presenta. Tenía 4 expedientes, estaba desde preso, era recluso, 2 homicidios, 3, por Dios. ¿Quién está matando a la sociedad nuestra? Realmente la lenidad de las instituciones infuncionales. Debemos tener repatriados, deportados, miles de sujetos con experiencia de droga que han cumplido condena o a medio condenar Estados Unidos con sus urgencias penitenciarias decide expulsarlos. No se podía establecer aquella pena que existía de la vigilancia de la alta policía, porque eso es contrario al principio de inocencia y porque eso es un atentado a la dignidad. Era una pena, la tienen ellos, la vigilancia de la alta policía. El sujeto peligroso. No puede ser computado siquiera, ni retenido. Es más, sus antecedentes criminales no pueden ser alegados ni invocados en el juicio que se le abriere con motivo de nuevos hechos. Entonces, todo esto en medio del dolor y la desesperación de la sociedad nuestra. Y este grupo de cómicos, este rufianismo aparatoso, pretendiendo engañar al pueblo, anestesiarlo y decirle que están trabajando en su favor, que se va a hacer muy efectivo y que la criminalidad se va a reducir porque ellos se reúnen cada 4 o 5 meses y así determinan las estadísticas y lo que no es así es pura percepción. Percepción con sepelios, percepción con lágrimas, con sangre, con desamparo. Entonces, yo le escribí al presidente, esto fue el 20 de enero del 15, el 8 le había escrito ya le había escrito al general Naranjo el 9 de febrero, y yo le decía que había conversado con él, que estaba dispuesto, me habían comunicado que estaba disponible para venir, pero que tenía dificultades para fijar la fecha. No se hizo. Se abandonó. ¿Por qué? Porque el primer ministro es un sabio. El 911 lo estableció y con la ventaja de que fue casi gratuito, ahí no se ha invertido nada.
y ha sido un servicio formidable. Y ahora viene a salvar la República. Por Dios. Todo ha sido tan desastroso. Todo ha estado tan por debajo de la calidad de los servicios que el Estado tiene que ofrecerle a su sociedad para asegurarle el sosiego. ¿Qué es lo que estamos pasando? Es que se nos quiere desvertebrados, es que se nos quiere anarquizados, es que se busca tribalizarnos. El objetivo es ese, para que la gente se desaliente y diga, como dicen mucha gente cuando son asaltadas: yo me voy de aquí, yo me voy a desgaritar de aquí, aquí no se puede vivir. Es eso lo que se persigue, vaciarnos aún más con la colaboración implícita, no pactada previamente, pero sí coincidente, de las aspiraciones del crimen, de aposentarse en un espacio como es República Dominicana, con 7 aeropuertos internacionales, con puertos de gran calado y apenas separado por el Canal de la Mona de la frontera de Estados Unidos, que es Puerto Rico. Es eso lo que se persigue. Entonces, yo quiero ver si en el programa que viene me detengo más en los aspectos técnicos y controlo más esa emoción dolorosa que me embarga cuando trato estas cosas. Veo en la prensa diaria todo el desastre. Oigo, se me acerca gente, me habla. No hay familia que no tenga o uno de sus miembros o un vecino que haya sido objeto de asalto, de atentado, de violencia. Y todo caminando hacia lo peor. Bandas mixtas, policías activos, retirados, soldados activos, retirados, dentro de un desaliento enorme, participando, dirigiendo operaciones. Estamos consintiendo que se destruya nuestro Estado y se deprima nuestra nación, de tal modo que, como expresé, el grito sea: yo me largo de aquí, aquí no se puede vivir, que vengan otros. Es siniestro el problema, es siniestro el manejo de toda esa problemática que chorrea sangre y lágrimas, y que es como una especie de quejido colectivo. No, nosotros tenemos muy buen averaje. No, nuestras ciudades son muy seguras, comparadas, claro, con el estado de Guerrero, México. Qué bonito, Ahí es que vamos a llegar a corto plazo, si seguimos consintiendo que se sigan cometiendo estos desvaríos, que no son errores, son pretensiones desquiciadas de sujetos que saben de todo. Saben de todo, saben tanto que saben aquello. La arrogancia, la parejería de creerse competente. ¿Competente para qué? Que no sea para hacer daño y para herir de muerte a la propia tierra a la cual se supone que debieron pertenecer por respeto a sus mayores. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal
nuestra versión central, domingo a las 11 de la mañana, canal 33 y 3 del cable, que ya nos anticiparon Cinevisión, canal 19, sábado a las 6 de la mañana, en Puerto Plata, Musavisión y TV3, TV Plata de 10 a 12 del mediodía, de sábado, que asimismo Telefuturo, canal 23, lo hizo después de la misa de San Antonio de Padua, a las 8 de la mañana de domingo. Telenor, de San Francisco de Macorís, mediodía del domingo, 6 de la tarde de domingo. Teleimpacto, mediodía del domingo, 9 de la noche de domingo. TNI, canal 51, 7 de la noche de domingo. Saben ustedes además que nuestros contenidos son reproducidos por Diario Horizonte de New York, Diario Digital Dominicano, la radiodifusión a cargo en nuestra versión central de Radio Real de La Vega y los canales amigos de Sabaneta, Montecristi, Higüey y Romana que reproducen nuestros contenidos en los momentos pertinentes. Con la gracia de Dios, esperamos estar con ustedes en el próximo fin de semana en una entrega nueva de su respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.